Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet, presenta Última Conexión, con los protagonistas de la noticia más importante del día. Última Conexión. Conduce Alejandro Avendaño. Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet. Después de la noticia, el análisis. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a esta última conexión, todos conectados por Polar Comunicaciones en el canal 28 de TV Red, ¿no? ¿Le gustó mi camisa, Rodrigo Caluna, en el Control Master? Buenas noches. ¿Ah? Lunares azules. Muy bien, dedito arriba. Muy bien, ahí está Rodrigo Caluna en el Control Master. También Fernando Andrade, producción general y periodística. En última conexión de hoy vamos a hablar de los trabajadores, la importancia, ¿no? En una zona tan rica en historia sindical como es Magallanes, que cuando llega Luis Emilio Recabarren a esta zona, queda admirado del movimiento sindical de aquella época, en la década del 1910, ¿no? Y Magallanes se ha caracterizado por tener muy buenos líderes sindicalistas en toda su vida. Entre ellos, José Ruiz y Giorgio, ¿no? A quien también le debemos el Fondo de Desarrollo de Magallanes, entre otras cosas. Y la historia después habla por sí propia del sindicalismo en Magallanes. Y esa importancia lo vamos a conversar hoy día con dos sindicalistas, un representante de los trabajadores a nivel nacional y una representante del sector público, porque, bueno, le vamos a preguntar si llegaron los tiempos mejores o no. Yo creo que hoy día debe ser la líder mujer sindical más linda de la región, Doris Sandoval. Buenas noches, bienvenida. No sé si llegaron los tiempos mejores. Yo creo que para los funcionarios públicos han llegado claramente y ya puede causar un poco de risa. Es que estamos permanentemente, cada vez que me preguntan cómo está la ANEF, y yo digo estamos en estado de alerta. Estar en estado de alerta y en un plan ya abierto de movilización, sobre todo a nivel central, porque los despidos masivos se han producido básicamente en el nivel central, pero nada de eso asegura que la escalada no llegue a regiones, sobre todo cuando ha habido ministros con declaraciones más destempladas. Entonces, para los funcionarios públicos, más allá del signo político de este gobierno, los tiempos mejores están muy lejos de ser tales, sobre todo considerando que quien ha llegado al gobierno es la misma persona que en campaña nos declaró, cierto, como grasa del Estado, y eso es muy ofensivo. Sabemos que luego hubo una especie de retractarse de estos dichos, pero la verdad es que yo creo que reflejan bastante la esencia de lo que se piensa, no solo de los funcionarios, sino también del Estado. Y yo creo que, bueno, eso es una cosa que podemos, pero si tenemos tiempo, relatar un poquito. En el caso particular en Magallanes, ya el tema laboral no empezó bien para el nuevo gobierno. Paralización en el sindicato de ENAP, paralización en el sindicato de la EPA. Yo creo que el próximo movilización sin duda va por el lado de los funcionarios públicos, porque tú hasta a un mes y medio ya de gobierno tienes un catastro de cuántos funcionarios públicos han sacado. Sí, nosotros, insisto que él responderá a un diseño, no me corresponde a mí señalarlo, pero ciertamente lo que nosotros observamos es que los despidos masivos se están produciendo primero en el nivel central y ha afectado en un promedio de 30 funcionarios que claramente no son funcionarios de confianza de los distintos ministerios. Estoy pensando en el Ministerio de Salud, Ministerio de Bienes Nacionales, Ministerio de las Culturas, Ministerio de Medio Ambiente, que es en el que yo trabajo, donde claramente la diversidad, por decirlo de alguna manera, de la composición de estos equipos humanos que han salido del servicio al que pertenecían no corresponden, y en eso quiero ser súper clara,
a funcionarios de confianza, sino corresponden a funcionarios en condición jurídica, que es la más vulnerable en el sector público, que son los honorarios, los compañeros honorarios, y contratas de largo tiempo de permanencia en la institución, cumpliendo roles técnicos. Luego, lo que uno advierte es que hay una gran preocupación por los cargos de alta dirección pública, ¿cierto? Los directores y directoras que postularon en cargos de alta dirección pública. La verdad es que no nos corresponde a nosotros hacer una defensa de aquellas personas. Lo que sí nos parece que es más profundo, y yo leía con mucha preocupación las declaraciones de la secretaria ministerial de Gobierno el día domingo en un periódico regional, donde hay una distancia absoluta del espíritu y una no comprensión del Estado respecto de lo que fueron estos acuerdos de ley, que además en el Parlamento, porque ella se lo adjudica solo al gobierno que acaba de salir, unos acuerdos y unos amarres del 2016. No, es una discusión que se dio en el Parlamento de cómo funciona el sistema de alta dirección pública, respecto al cual podemos tener nuestras distancias y diferencias, pero a lo que voy es que el espíritu de la alta dirección pública tiene que ver con la concepción del Estado, con la alternancia en el poder, precisamente lo que tanto le reclaman el empresariado y por tanto que también es una potencia importante para el país, la estabilidad política, cómo la alternancia en el poder no deja en el vacío y en la nada la continuidad de los servicios a la comunidad, a la ciudadanía y las políticas de Estado. Entonces, lo que yo percibo es que no se entiende que se llegó al Estado, no a la administración de una gran empresa. Claro. Y el Estado necesita estabilidad y continuidad respecto de criterios estratégicos, y por eso el sistema de alta dirección pública es muy interesante. Por eso, pero se le critica al gobierno actual de derecha, ya lo hizo su primer Piñera 1, de que la administración del Estado, él finalmente la llega a administrar como un privado. Y ahí hay un lenguaje que no se entiende, porque incluso más, cuando a ti como funcionario público, a mí como periodista, a ti también como profesional, te puede decir, usted es de confianza, pero ¿y cómo? ¿Y dónde sale eso? ¿En qué cláusula de un contrato sale que tú eres un cargo de confianza o no? Sí, nosotros hemos insistido mucho a propósito del tema de que han llegado al Estado y no a la empresa privada, es que en la relación con los trabajadores públicos está regulada por el estatuto administrativo. Entonces, nuestra primera invitación siempre es decir, siéntese en su escritorio, claro, mire el estatuto administrativo. Es un estatuto que obviamente nosotros también estamos por probablemente modificarlo, ha quedado extemporáneo, no da cuenta, pero es lo que tenemos y es una ley de la República, ¿cierto? Y ese estatuto administrativo regula esa relación. Por tanto, lo que regula también es que uno no puede de buenas a primeras y en una fracción de un mes, una semana, evaluar un desempeño deficitario de un funcionario público, porque para eso hay un procedimiento que está arreglado y es la evaluación de desempeño. Y lo segundo es que respecto del tema de los cargos de confianza, yo creo que sí, que efectivamente el estatuto se puede quedar corto, no define en su totalidad o no está a la altura de las complejidades del desarrollo de la función pública, pero claramente define que los cargos de confianza en la administración pública son los ministros, subsecretarios, intendentes, gobernadores, secretarios ministeriales, directores de servicio, jefes de división y en algunos casos algunas jefaturas de departamento. Entonces, eso es lo que dice el estatuto administrativo. Digo que se queda corto porque uno entiende que, por ejemplo, las jefaturas de gabinete de una autoridad de confianza, yo concedo absolutamente, y me ha tocado en otro momento de la historia ejercer esos roles, son cargos de confianza. Y si la persona que te llevó, porque no entraste por un concurso público, sino por ser parte de un equipo, claro, y eso no tiene nada de terrible, ni hay que esconderse, ni eres un mafioso por haber estado en aquello. Conformaste un equipo, pero tienes que tener, y yo también he hecho un llamado muy responsablemente también a respetar ciertos códigos de la política que tienen que ver con retirarse dignamente del equipo del que fuiste parte y no quedarte dando vueltas, porque eso no ayuda, no contribuye, porque eso genera o
o es parte de los argumentos que la autoridad tiene cuando hace estos despidos masivos, son todos operadores políticos, y la verdad es que eso es muy complejo y por tanto las personas que no se han autoanalizado respecto de cómo llegaron a formar esos equipos, flaco favor también nos hacen a los funcionarios que nos quedamos en la región, no estamos en estado de alerta, tenemos únicamente, pero no por ello menos complejo y doloroso, al día de hoy 3 despidos notificados precisamente de funcionarios y compañeros en calidad jurídica de honorarios que efectivamente son. ¿Qué seremía? Estamos hablando de la Subsecretaría de Desarrollo Regional que hizo Subdere, que hizo despidos masivos en todo el país, uno por región, un funcionario a honorarios con bastantes años en la Subsecretaría de Desarrollo Regional en la región. Y tenemos uno en la provincia de Tierra del Fuego también. ¿En la gobernación? En la gobernación. Estamos chequeando el estado de esa situación. ¿Y el tercero? ¿Y el tercero? ¿Tú qué sabes? Se me olvidó. ¿Seremi Gobierno, no? ¿La Seremi Gobierno? No. Sí, pero ¿cómo se me fue a olvidar? Sí, la Seremi Gobierno, la División de Organizaciones Sociales, también un funcionario en calidad de honorario. Ah, perfecto. ¿Y ese funcionario no era el director, no? ¿O otro? ¿De la DOS? Sí. Lo que pasa es que es bien complejo ese caso en particular porque es una persona honorario. Entonces tú dices también, y en esto también quiero hacer un punto, porque no se vaya... ¿Qué maltrato también o qué mirada... más compleja de una división de organizaciones sociales tan importante y donde la persona que estaba a cargo de la unidad, que es una unidad importante, esté a honorario. Entonces tú dices, un cargo de confianza llevado a una situación en esa condición tan precaria es como complejo, pero habla o expresa, y en eso hago el punto, expresa también, y ayer lo conversamos, una reunión de organización del 1 de mayo, que también, ojo, nosotros estamos en esta situación ahora con este gobierno compleja, ¿ya? Pero estamos ni siquiera recuperándonos de la relación con un gobierno de la nueva mayoría que también fue compleja. Claro. Los funcionarios públicos no lo pasamos bien en el gobierno de la nueva mayoría, no lo pasamos bien con la doctrina Lewy que se instaló con mecanismos represivos a la movilización sindical y social. Todo lo que aprendimos de tutelas laborales lo aprendimos en la administración porque les ganamos o tuvimos que meternos en las tutelas laborales. En el caso nuestro, Magallanes, también tuvimos que enfrentarnos a una tutela laboral de un despido arbitrario en la Seremía de Energía y la ganamos. Entonces, para poner el punto, claro. Y en ese sentido poner el punto que también para nosotros como sindicalistas, el gobierno siempre, sea el signo que sea, es nuestra contraparte. Exacto. Bueno, en el mundo público no es muy distinto en el privado, porque la Confederación General de los Trabajadores de Chile, amigo, buenas noches, te damos la bienvenida. Hola, muy buenas noches. Algo parecido, ¿no? Hay problemas hoy día, mira, el problema de la TAM, además que una empresa que perteneció hoy día al presidente actual. Sí, o sea, y creo que todavía tiene acciones. Imagínate, entonces, hoy día nosotros estamos absolutamente aislados y tú te puedes dar cuenta de la situación que se está viviendo y no solo en eso, Unimark entre otros, ¿no? Sí, correcto. Bueno, primero que nada, buenas noches, agradecer la invitación. Hola compañera, un gusto verla. Aquí no estaba conociendo, compañera. Mira, yo creo que sería bueno partir con lo que planteaste tú al principio, cómo sentimos los trabajadores estos tiempos mejores. Y cuando me han hecho esa pregunta, uno empieza a retroceder en el tiempo y nos recordamos mucho un eslogan del año 88 cuando hablaban Chile, la alegría ya viene. Claro. Si te das cuenta, son sinónimos muy similares y eslogans similares con casi 30 años de diferencia. Y lo planteo porque no podemos olvidar, y los funcionarios públicos que están aquí tampoco pueden olvidar, que en abril, ojo, en abril del año 1988, la Concertación de Partidos Políticos por la Democracia entregó una plataforma de gobierno en la cual estaban establecidos la recuperación de derechos laborales, no tan solo para el sector público,
para el sector privado. Y lo planteó como una manera para poder ganar el plebiscito del sí y el no. Se ganó el plebiscito del no, sacamos al dictador, pero el problema vino después. Finalmente, en todos los gobiernos que hemos tenido de democracia, no hemos recuperado ninguno de los derechos laborales que los trabajadores teníamos antes de la dictadura. Ninguno. Y lo peor, cuando la compañera nos hablaba de los trabajadores honorarios, es una inmoralidad desde el punto de vista humano tener trabajadores a contrato y trabajadores honorarios. Y lamentablemente, el primer gobierno que implementó los trabajadores honorarios, quieran o no, fue el gobierno Patricio Aylwin. Él lo implementó en los servicios públicos, externalizando todos los servicios minoritarios en cada una de las reparticiones. Y eso hoy día se generó para los funcionarios del sector privado. Tenemos miles de denuncias y demandas de trabajadores honorarios desde Arica a Punta Arenas. Acá en Unimar me decías que hay el caso de 50 personas. Sí, y uno de los principales despidos por los cuales la empresa planteó esta situación era porque también quiere externalizar servicios. Cuando los trabajadores, antiguamente, el magallánico iba a comprar el pan al Unimar, tenía claro que el que hacía ese pan era el propio trabajador de la zona y contratado por Unimar. Claro. El que hace plato de alimentación también. Y hoy día la empresa está planificando como una manera de abaratar costos en una empresa que tuvo casi 26.000 millones de ganancias declaradas en el año 2007, que una de las maneras para abaratar costos es buscar de una u otra manera externalizar a los trabajadores. Claro. Y para eso generó estos despidos. Solo a nivel nacional fueron 1.800 despidos. 1.800 despidos. Aquí en la zona 50. Un detalle que no es menor. El año pasado estuvimos en negociación colectiva con Rendy Hermano, con Unimar acá. Estuvimos a punto de enfrentar la huelga. Afortunadamente sacamos adelante el proceso. No se llegó al conflicto. Pero uno de los argumentos que la empresa plasmó en la mesa de negociación, donde también en algún momento estuvo involucrada la dirección del trabajo, fue de que aquí en Magallanes y en Natales no había mano de obra suficiente para cubrir todos los costos, todos los turnos de trabajo. Por eso, pero hay algo incongruente en eso, porque cualquier mortal o común y corriente que vamos al supermercado, Dori también me lo puede decir, los señores Rendich, ¿cómo no se dan cuenta con todo lo que ganan que acá faltan trabajadores? ¿Cuánto hay que hacer una fila en un Unimar cualquiera? Por lo menos 20 minutos tienes que estar. Yo decidí ir a los boliches de barrio simplemente porque es una fórmula más fácil y no es culpa de los trabajadores, es culpa que el empresariado no se da cuenta con todo lo que gana, porque si uno va a comprar en un supermercado, hoy día vas al Unimar, tú haces compra. Yo hice el ejercicio el otro día, compré 30.000 pesos. Y los mismos 30.000 compré después y no me salía 30.000, pues me salía 34.990. En una semana, 5 lucas más. 5 lucas más. Entonces, hagan el ejercicio. Con eso uno se da cuenta que incluso más faltan trabajadores. Efectivamente, y no tan solo los tiene en la sección de caja, donde lamentablemente lo ve el público en general o los clientes. Lo tenemos en distintas reparticiones, es la bodega misma, donde a veces se llegan a amontonar la mercadería, de acuerdo a lo que nos han explicado los propios trabajadores. Los mismos trabajadores hoy día han tenido que utilizar mecanismos de sobreexplotación impuestos por la empresa. Le están cambiando los contratos y a la gente nueva las quieren cambiar con la polifuncionalidad. ¿Qué es la polifuncionalidad? Hoy día te van a contratar de cajero, pero mañana vaya a ser reponedor, pasado mañana vaya a pasar a fiambrería y carnicería. Finalmente no tenéis la posibilidad de un desarrollo propio, que histórico que hemos tenido los trabajadores en distintas áreas, moviéndote en determinados puestos de trabajo, que finalmente lo único que generan es el cansancio, el exceso y, como bien lo dicen, el estrés laboral que está en el país. Todos lo conocemos, las estadísticas que hay. Ahora, ¿por qué esto? Claramente lo tenemos a la vista. Es un mecanismo de sobreexplotación que, querámoslo o no, está facultativo por la ley. La ley lo ha expresado. En el artículo 10 establece que el empleador puede tener una o más funciones hacia el trabajador. Hemos contratado casos de contrato de trabajo que tienen hasta 78 funciones distintas. En los supermercados se creó el cargo de operador de supermercado. ¿Qué es un operador de supermercado? La pregunta la tenemos. Hoy día vaya a ser cajero y así sucesivamente. En el sector público existe como una inmoralidad los trabajadores a contrata y honorarios, situación que hemos denunciado históricamente, no tan solo los funcionarios de la ANEP, sino que los trabajadores del sector público también lo hemos venido denunciando y lo hemos dicho que eso, tú hablabas al principio, me acordaba la figura de Luis Emilio Recabarren, estuvo acá. ¿Qué dirá Clotario Blé viendo a sus funcionarios en la forma con la cual hoy día están trabajando?
Y no tan solo en sectores como uno los ve, en distintos sectores de la repartición pública. Y en el a los trabajadores del sector privado se nos impuso esta polifuncionalidad que lamentablemente la implementó un gobierno que se dijo ser socialista, la implementó el gobierno Lagos. Y lo único que han hecho el resto de los gobiernos ha sido un maquillaje. Para terminar, y en la cual concuerdo con la compañera Dori, cuando ella hablaba del problema que tenía con la administración anterior, a nosotros se nos planteó, cuando iban a llegar estos tiempos mejores, que si definitivamente como CGT íbamos a hacer oposición al gobierno Piñera. Nos mirábamos y nos reíamos porque nosotros no vamos a hacer oposición al gobierno Piñera. Nosotros vamos a hacer y somos oposición al sistema. Y ese es un norte en el cual los trabajadores no podemos perderlo. Cualquiera sea el gobierno que esté, siempre los trabajadores y los trabajadores de clase que tenemos la conciencia de clase, tenemos que asumir que esta es una pelea imparable. Es una pelea que no tiene fin desde el punto de vista de la lucha histórica sindical y por lo tanto siempre tenemos que ser oposición a quienes hoy día estén gobernando, porque ellos son los representantes de la patronal, son los representantes de los explotadores. Y nosotros somos de la otra contraparte, los explotados. Claro, en ese sentido, Doris, la pelea es contra el sistema, tiene razón, pero ¿valoras en algo el aporte que haya hecho el legado de Bachelet en su segundo gobierno en materia de avance, de derecho para los trabajadores? Te lo digo porque... Y ahí quiero dar otra reflexión para que abramos la mesa también. Hoy día, por lo menos en el sector público, hay trabajadores tipo 1, tipo 2 y tipo 3. De primera categoría, segunda categoría y tercera. Planta, contrata y honorario. ¿Ah? Entonces, y hay un grupo de WhatsApp que dice, el honorario es el que hace la pega. Hay un grupo de amigos que se escriben. Entonces, en eso, ¿cómo también hoy día... como ANEF se da esa lucha contra el sistema? ¿Me entiendes? Un poco tratando de hacer, que Bachelet trató de hacer algo, pero una reforma laboral que también fue Jurel tipo Salmón. Sí. Yo comparto plenamente el análisis del compañero de la CGT. Y ayer lo conversábamos, ayer estábamos preparando. La Central Unitaria de Trabajadores no existe en Magallanes, hay distintos niveles de responsabilidad de por qué eso no es así. Y por tanto, como ANEF hicimos una convocatoria a distintos actores, porque además distintos actores se fueron acercando a nosotros para pensar en una actividad el 1 de mayo que sea muy transversal, muy unitaria, que recupere una cierta mística y que nos podamos reencontrar en el espacio del trabajo sindical. ¿Y por qué estaba recordando la reunión de anoche? Porque en esa reunión reflexionamos, particularmente quien habla sobre romper y dialogar sobre esta línea divisoria entre los trabajadores públicos y privados. Claro. Y nosotros personalmente un empeño en relevar nuestra pertenencia a la clase, ¿ya? A la clase trabajadora, ¿ya? Con matices que son distintos. Nosotros también vendemos nuestra fuerza de trabajo, somos asalariados, y haciendo un análisis bien ortodoxo, pero y básico, no somos dueños de los medios de producción, trabajamos para el Estado es nuestro empleador, somos parte de la misma clase trabajadora. Claro. Quien se piense con un privilegio distinto, la verdad es que las cifras, tal como señala el compañero de la CGT, son bastante decidoras respecto de, estoy pensando en, y no son cifras nuestras, que es un desafío que también tenemos obviamente. Hay un informe de febrero del 2018 de la SECPRE del Ministerio, de la DIPRES del Ministerio de Hacienda, que hace una relación de un periodo que abarca del 2007 al 2016, y los datos más actualizados que tenemos son del 2016, y esos datos nos indican que de esta composición que ustedes hablaban, nosotros podemos efectivamente decir, conforme a los datos que no son nuestros, que son de una contraparte que ni siquiera es muy amiga de la ANEF, el 70% de la totalidad de la composición de la fuerza de trabajo en el Estado es empleo precario, por lo que ustedes señalan. Es empleo precario porque para nosotros es empleo precario la contratación
a honorario, la permanencia a contrata, y hay que compartir con quienes nos escuchan en toda la región que cuando hablamos de la contrata y decimos que es empleo precario, decimos que es empleo precario porque es un empleo de carácter anual, ¿cierto? Claro. Que se renueva año a año o no, que al momento de que tú pudiese ser despedido de tu trabajo, te vas con tu sueldo del mes, Claro. no vaya a pensar Que hay indemnización, la ciudadanía nada. que haya indemnización por años de servicio, no tenemos seguro de cesantía y el acceso a la justicia laboral es muy discutible todavía. Hemos entrado la fuerza del 2014 en adelante a los tribunales del trabajo, nos ha ido bien, nos han reconocido los tribunales se han reconocido como tribunales que pueden conocer de las causas. Entonces, es empleo precario que hemos... Linda, disculpa. Sí. Pero tenemos, vamos a seguir conversando de esto, pero tenemos compromisos comerciales. Tenemos, tú sabes. Hay que financiar la vida. No existe el auto. Claro, ahora viene el aviso de Unimark. Así que vamos a tanda publicitaria y volvemos. Ya estamos en la última conexión de vuelta.